De la corrupción de Bukele descubierta por el Banco Centroamericano de Integración Económica hablaremos en este video. Por ahí aparece la señora presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano, la costarricense Gisela Sánchez, diciendo que van a hacer algunas auditorías de los últimos 10 años y que de los gobiernos o de los corruptos en el área en Centroamérica el más comprometido es Nayib Bukele, sin mencionar el nombre. Porque la señora es diplomática. Nosotros no somos diplomáticos, somos parte del pueblo y que por lo tanto cualquier corrupto tiene que salir con nombre y apellido. Siempre han dicho, el gobierno de Bukele dice que no son los mismos de siempre. Sí, son los mismos rateros de siempre. Si José Luis Merino está a la par tuya, hizo dinero con los gobiernos del FMLN. Si Walter Araujo está a la par tuya, también ya comió y ya mamó de los gobiernos de Arena. Es decir, de que Nuevas Ideas o el gobierno de Bukele conformado por la parte corrupta de la izquierda y la parte corrupta de la derecha. ¿Será problema de banderas? No, no es problema de banderas, es problema de rateros que mancharon el prestigio político de la bandera del FMLN y el prestigio político de la bandera de Arena. ¿Será problema de la militancia de la izquierda? No. ¿Será problema de los correligionarios de la derecha? Tampoco. Es problema de valores, de muchos sinvergüenzas que en El Salvador han conformado Nuevas Ideas y hoy están en el gobierno. Pero no se parecen a los mismos de siempre. Así lo dice el ratero que nos gobierna en El Salvador. Pero la señora presidenta le dice las cosas diferente. Vea usted, por ahí aparecen 600 millones de dólares. Dice la señora en una declaración, dice que se auditarán todos los préstamos entregados en los últimos 10 años, dijo Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el mayor financista multilateral de la administración de Nayib Bukele. Uno de ellos es el denominado préstamo, programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y empleos afectados por el COVID-19, para el que el organismo, el Banco Centroamericano, entregó 600 millones de dólares al gobierno de El Salvador, al corrupto gobierno de Nayib Bukele en el año 2021. ¿Cuál era el objetivo de este préstamo? Su objetivo prioritario era proveer de fondos al Estado salvadoreño para que éste entregara a micros, pequeñas y medianas empresas recursos para que se pudieran seguir funcionando después del cierre de la economía que significó la pandemia del COVID-19 en el 2020. Para eso era el dinero, pero sigue la nota descubriendo las mafiadas del mañoso que nos gobierna hoy. O sea que Nayib Bukele no solamente le roba la vida a los inocentes, o no solamente se roba las pensiones, también se roba lo que le dan prestado. O sea que aquellos que devuelvan lo robado y el mañoso que nos gobierna, que devuelva lo que se está hueveando. Para las formalizadas, se tenían contemplados 138.35 millones de dólares para crear un subsidio que permitiera a las empresas seguir pagando a sus empleados sus sueldos completos y no tener que suprimir plazas. Este dinero se entregaría directamente a las sociedades. 360 millones, la mayor parte del programa, iría para entregar créditos para capital de trabajo a estas MIPYMES. Otra fracción de 100 millones beneficiaría a empresarios y pequeños comerciantes del sector informal. Así dice la señora Gisela Sánchez. Según el documento del análisis de la solicitud del financiamiento colgado en el portal del Banco Centroamericano de Integración Económica, el dinero venía para cubrir al programa de manera retroactiva, ya que este se había echado a andar desde el 2020, es decir, venía para cancelar un préstamo puente. El gobierno de El Salvador realizó el 21 de septiembre del 2020 la emisión de certificados del Tesoro, CETES 2020, por un monto de 645.8 millones en el mercado de valores nacional, es decir, deuda interna en El Salvador, crédito puente, a una tasa de 7% fija en concepto de interés, a un plazo de 360 días. Era la deuda interna y cesa la vigencia de la deuda interna, con el objetivo de proveer los fondos necesarios para el funcionamiento del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, FIREMPRESA, que iba a ser usado para llevar ese dinero a sus destinatarios finales. El mismo fue ejecutado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal. Ay, Juan Pablo Durán, ¿verdad que vos sabés que se hizo eso? Por eso Bukele te zampó preso, ¿te das cuenta? Bueno, sigamos. El préstamo del BCIE le fue otorgado a El Salvador con una tasa del 2.6% de interés,
es decir, menos de la mitad de los CETES emitidos en septiembre del 2020. Se le entregó un plazo de 20 años en un periodo de gracia de 5 años. El gobierno no tendría que abonar nada al organismo durante ese tiempo. Así, la administración de Bukele podría cancelar el préstamo de CETES que debía pagar solo 365 días después de la emisión, es decir, el 21 de septiembre del 2021. Pero, ¿usó el gobierno todos estos fondos para ese destino? La respuesta es no, pues un tercio, 200 millones, fueron desviados por el gobierno de Bukele para la financiación de la adopción del Bitcoin en El Salvador. Esto constituye un alto porcentaje del dinero del préstamo del Banco Centroamericano, usado para obligaciones generales del Estado, 425 millones. Y los 200 millones fueron los que se desviaron. ¿Cómo te pareces a los gobiernos del pasado, Nayib? Que este dinero tuvo destino está en documentos presupuestarios que fueron originalmente analizados por el medio Redacción Regional, que entrevistó a Gisela Sánchez. En una alianza con el proyecto de investigación del crimen organizado y la corrupción, por sus siglas en inglés, OCCRP, ratificado por el presidente del BCIE cuando se concedieron estos préstamos y se autorizaron estos cambios, el hondureño Dante Mossi, apodado el banquero de los dictadores, porque le daba dinero a Daniel Ortega, a Juan Orlando Hernández, que hoy va a estar detenidito por ahí guardando prisión en Estados Unidos, y al dictador salvadoreño, al corrupto dictador salvadoreño. Este problema fue grave, fue grave. ¿Qué se hicieron 200 millones de dólares, Nayib Bukele? Seguramente dirás que se utilizaron para pagar la negociación con pandillas. No sé si para eso se utilizaron. Al final no se sabe. Pero son 200 millones de dólares que este corrupto en El Salvador se ha volado literalmente. Así, robadito literalmente. Oiga, que no fue por 15 o 20 millones de dólares de los fondos de Taiwán que procesaron a Francisco Flores. Que no fuese el problema de Paco Flores en su administración o 1999-2004. Que no Paco Flores por 15 o 20 millones de dólares de los fondos desviados que le dio Taiwán, se procesó a Paco Flores y se le hizo absolutamente de todo. Gobierno de la derecha. Que no fue también que acusaron a Mauricio Funes, la Unión Europea acusó a Mauricio Funes del desvío de un par de millones de dólares también en el gobierno, en el primer gobierno del FMLN, gobierno de la izquierda, que no se parece Bukele a los mismos de siempre. No estamos hablando que si las cantidades son relativas a la persecución penal de la corrupción en El Salvador. Estamos hablando de la conducta pecaminosa. ¿Desvió fondos Francisco Flores? Sí. ¿Desvió fondos Mauricio Funes? Sí, desvió fondos. ¿Desvió fondos Nayib Bukele? Sí. La señora presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica le dice, mira, 200 millones de dólares has desviado para el Bitcoin de un préstamo que no era para eso, le dice. No era para eso, el préstamo era para reactivar, para que las empresas no despidieran gente, para pagar salarios, para reactivar la economía en El Salvador. Pero 200 millones los agarró para el Bitcoin. Que no por lo mismo procesaron a Flores, que no por lo mismo procesan a Funes, y que no es lo mismo lo que está haciendo Bukele. ¿Cómo te pareces, ladrón, a los gobiernos del pasado? Por eso es que los pueblos en El Salvador o el pueblo en El Salvador no sale adelante, porque desgraciadamente la corrupción no se puede combatir porque es el mismo sistema. Es el mismo sistema. Los oligarcas que se hartaron con Flores, se hartaron con Funes. Los oligarcas que comieron con Flores y Funes no están comiendo a la par de Nayib Bukele. El pueblo que es sumido en la pobreza de los gobiernos del pasado, de la derecha y la izquierda, no es el mismo pueblo que este corrupto en El Salvador también ha sumido en la desgracia. ¿O no es cierto? ¿Cómo te parece los mismos de siempre, Nayib Bukele, de los que tanto renegaste, haciendo las mismas prácticas de los ladrones del pasado? O sea que el problema no es de presidente, el problema es de sistema. Tenemos un sistema corrupto, perverso. A Paco Flores por lo menos se le logró perseguir y lo procesaron. A Funes lo procesan también. A Bukele no lo podemos procesar porque el fiscal general es un chihuahua o un pasapapeles que baila la cumbia de la bachata que le pone el corrupto de casa presidencial. Pero en este video usted va a observar que decía el señor corrupto de Nayib Bukele: fiscal, procese a todos los corruptos. Menos a mí, le decía sin decírselo. Investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón.
entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Esta es la manera de hacer las cosas en El Salvador. ¿En serio? ¿En serio? Con las mismas conductas perversas, pecaminosas y corruptas del gobierno del pasado, como pueblo vamos a salir adelante. Y el pueblo aplaude. El pueblo aplaude una seguridad que le están vendiendo para encubrir la corrupción de un gobierno como Bukele, que no entrega cuentas. Flores, Funes y Bukele, ¿cómo se parecen los trillizos de la política y los acólitos de la corrupción en El Salvador? Mi nombre es César Fuentes. Esta es mi manera de ver las cosas en El Salvador, mi manera de opinar. Suscríbase al canal, recomiéndenos, comparte el contenido y dele like, que la lucha contra estos corruptos apenas empieza. Pero usted y yo debemos de seguir.